vamos a ver el tema de los mercados bursátiles y del petróleo, y es que este conflicto ha causado variaciones en la economía mundial. Por ejemplo, el precio del barril de crudo Brent modera su ascenso a mediodía de este lunes en el mercado de futuros de Londres, tras dispararse durante la madrugada por encima de los $81. El petróleo del Mar del Norte de referencia en Europa cotizó a $77,80, un incremento de 1,03% respecto al cierre del viernes pasado, pero muy por debajo del aumento de 6% registrado en horas previas. Por su parte, el precio del barril de Texas abrió hoy levemente al alza y cotizaba a $73,98 el barril, lo que supone una subida de 0,19% respecto a la cotización anterior. Por otro lado, en el mercado bursátil, este es el panorama. Tenemos que las bolsas europeas mantienen la mesura en la sesión de hoy y registran caídas moderadas. Por ejemplo, la bolsa que más cae es la de Milán, seguida de París, Frankfurt y el Euro Stock 50. Entre tanto, Wall Street abrió este lunes en rojo, pero casi plano, con índices moviéndose unas centésimas arriba o abajo. Por su parte, en Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio bajó 0,13%, mientras el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong cerró con ganancias de 0,67%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái subió 0,65% y el parque de Shenzhen se anotó 0,43%. Por su parte, la bolsa de Seúl cerró a la baja por primera vez en 6 sesiones con una caída de 0,24%. Entre tanto, los índices bursátiles de las principales bolsas de ese país cayeron hoy en torno a 1%, me refiero a India. Vamos a estar atentos también a esta situación, y es que el Parlamento de Irán aprobó por mayoría el cierre militar del estrecho de Hormuz. Sin embargo, la decisión final debe tomarla el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, órgano del que forman parte el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, varios ministros, 3 representantes del líder supremo y figuras de las fuerzas de seguridad de ese país. El hemiciclo ha alcanzado un consenso para cerrar el estratégico estrecho de Hormuz, afirmó el general Esmael Kousari, miembro del Comité de Seguridad del Parlamento. Aproximadamente 20% del petróleo circula por el estrecho de Hormuz, así como 30% del gas que se exporta por mar en el mundo. Arabia Saudí, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos envían gran parte de sus cargamentos a través de este paso estratégico. A su vez, se prevé el precio del petróleo pudiera aumentar considerablemente, posiblemente superando los $100 por barril. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha pedido a China que intermedie para que Irán no cierre el estrecho de Hormuz. Bien, pero para conocer más detalles del impacto económico que tiene el conflicto Israel-Irán, consultamos al politólogo Sebastián Cova, quien nos explica más sobre este tema, así como las repercusiones que este tiene y si puede alcanzar la economía venezolana. Escuchemos. La participación de los Estados Unidos en el conflicto reciente, que tiene una semana apenas, entre Israel e Irán, se da porque hay fuertes sospechas, no solo por parte de Israel, no solo por parte de los Estados Unidos, sino de toda la comunidad internacional desde hace años, de que Irán está trabajando desde hace tiempo en la construcción de una bomba atómica, con lo cual se uniría al reducidísimo club de países con armas nucleares, que son solo 9, de los cuales, por cierto, Israel es uno. Este programa nuclear, en parte, se realiza en unas instalaciones subterráneas construidas debajo de una montaña, y el único país que tiene bombas que podrían llegar a ese nivel es los Estados Unidos, y además el único que tiene los aviones para lanzar esas bombas. O sea, no podría cederle las bombas a su aliado Israel, porque el que tiene los aviones es los Estados Unidos, y el que tiene los protocolos y todo eso. Entonces, de ahí deriva esta intervención que supuestamente pretende ser puntual. O sea, es un trabajo quirúrgico para destruir la capacidad de Irán de construir o terminar, en caso de que ya lo haya empezado efectivamente, sus armas nucleares. Otra de las acciones, y esta es la única en la que de alguna manera Venezuela podría de alguna forma
verse, entre comillas, implicado es que Irán cierre el estrecho de Hormuz, que es la salida que comunica el Golfo Pérsico con el Océano Índico, por donde pasa 20% del petróleo que se pone en el mercado mundial, el que se produce en Arabia Saudita, en Kuwait, en Irak, en Irán y en Qatar y Bahrein, y 15% del gas. Ese estrecho que cierra, que conecta el Golfo con el Océano Índico, Irán ya lo ha cerrado en el pasado durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80 y podría cerrarlo ahorita. Eso, ¿por qué implicaría a Venezuela de alguna forma? Porque eso podría producir la elevación del precio del petróleo, y Venezuela, si bien está sancionada y con su mercado muy restringido, de alguna manera se podría ver beneficiada si efectivamente entonces el precio del barril se dispara. Pero eso está por verse, porque primero hay que hacerlo, o sea, hay que cerrar ese estrecho, y segundo, en otras circunstancias históricas ya el precio del barril estaría disparado y sin embargo ha subido por muy levemente. O sea, hoy en día hay mucho más petróleo en el mercado del que consume el mundo, entonces los precios no son tan volátiles como lo eran hasta hace 30 años. Bien, eran declaraciones de Sebastián Cova, politólogo, pero este conflicto no solo está dejando cifras en el precio del petróleo, sino también ya se empiezan a desplazar iraníes por la frontera con Turquía. A esta hora vamos a realizar un contacto con Rodrigo Lema de la Alianza Informativa Latinoamericana desde la frontera de Irán con Turquía. Adelante, Rodrigo, te escuchamos. Como ustedes pueden observar, son cientos de personas las que están saliendo desde Irán hacia Turquía en este paso fronterizo de nombre Kapikoy. Hemos conversado con muchos de ellos y existe miedo e incertidumbre por lo que está pasando y por lo que puede pasar tras la intervención y participación de los Estados Unidos al atacar 3 plantas nucleares en Irán. En Turquía, en tanto, las autoridades han expresado en las últimas horas una profunda preocupación tras el ataque sorpresa de los Estados Unidos. Advirtieron que las últimas acciones han incrementado notablemente el riesgo de que el conflicto en Oriente Medio se convierta en una guerra global y urge una solución diplomática a la escalada bélica entre Irán e Israel, así lo ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía. También, compañeros, hemos sido testigos de la llegada del cuerpo diplomático de Canadá, de Filipinas y también autoridades de primer nivel de Tailandia para poder realizar las gestiones pertinentes y recoger a sus connacionales. Este es el panorama que se está viviendo aquí en la frontera con Irán, un éxodo migratorio. Para Venevisión, Rodrigo Lema.